Hola, buena noche, les saluda Josué Castellanos, Emma Carrera y Melrose Salazar. Nosotros les hablaremos sobre el tema de transición democrática en Guatemala. Hola, muchos gustos, soy Melrose y les hablaré un poco de la transición democrática en Guatemala, ya que representa un periodo de significativa transformación política y social, iniciada con el propósito de superar prácticas autoritarias y establecer las bases de un Estado más inclusivo y representativo. Este proceso implicó la redefinición de roles institucionales, el establecimiento de una cultura democrática y la promoción de la participación ciudadana. Los inputs. Los inputs se refieren a los recursos, elementos o insumos que se utilizan en un proceso o actividad para lograr un resultado específico. Son los ingredientes o factores necesarios para llevar a cabo una tarea o alcanzar un objetivo. En el contexto de la transición democrática en Guatemala, algunos ejemplos de inputs podrían incluir: 1. Participación ciudadana. Input: compromiso y participación activa de la sociedad civil en el proceso democrático. Ejemplo en Guatemala: organizaciones no gubernamentales, ONG, y ciudadanos comprometidos que contribuyen con la vigilancia electoral, promoción de la educación cívica y participación en debates políticos. 2. Acuerdos de paz. Input: diálogo y negociaciones para alcanzar acuerdos de paz que sienten las bases para la transición democrática. Ejemplo en Guatemala: los acuerdos de paz de 1996, resultado de conversaciones entre el gobierno guatemalteco y la guerrilla, que establecieron las condiciones para la democratización y el fin del conflicto armado. 3. Legislación y marco legal. Input: desarrollo y promulgación de leyes que respalden la democracia y los derechos civiles. Ejemplo en Guatemala: creación de leyes electorales y constitucionales que establezcan las reglas para la participación política y la protección de los derechos fundamentales. 4. Educación cívica. Input: programas educativos para informar y empoderar a la población sobre el sistema democrático. Ejemplo en Guatemala: iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil que promueven la educación cívica en escuelas y comunidades para fortalecer la comprensión y participación ciudadana. Los outputs se refieren a los resultados, productos o efectos que se generan como consecuencia de un proceso o actividad. Son las consecuencias tangibles o medibles que surgen de un conjunto de acciones o intervenciones. En el contexto guatemalteco, si nos referimos a la transición democrática mencionada anteriormente, algunos ejemplos de outputs podrían incluir: 1. Establecimiento de instituciones democráticas. Output: creación de instituciones democráticas, como un tribunal electoral independiente y un sistema judicial transparente. Ejemplo en Guatemala: desarrollo y fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, C, para garantizar elecciones justas y transparentes. 2. Participación ciudadana. Output: aumento de la participación ciudadana en el proceso político. Ejemplo en Guatemala: creación de mecanismos para la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones a través de consultas populares y espacios de diálogo. 3. Reconocimiento de derechos indígenas. Output: inclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la legislación y políticas gubernamentales. Ejemplo en Guatemala: modificación de leyes para garantizar la representación y participación activa de comunidades indígenas en el proceso político y social. Buenas noches, yo soy Emma Carrera y les hablaré sobre impactos de salida de la reforma del Estado. La reforma del Estado en Guatemala ha tenido impactos de salida significativas y transversales. Este proceso implica estructuras que afectan la gestión y la redimensión del gasto público, siendo un proceso continuo que se extiende en el tiempo. Algunos de los impactos de la reforma del Estado incluyen: mejoramiento de la gestión gubernamental. La reforma del Estado busca modificar los esquemas de gestión gubernamental para superar las debilidades en el ejercicio público y satisfacer las demandas ciudadanas. Crecimiento económico y reducción de la pobreza. Una economía más eficaz y una mejora en la gestión pública pueden conducir a un crecimiento económico más intenso y a una reducción de la pobreza. Separación de poderes. La reforma del Estado busca establecer una separación e independencia entre los tres poderes del Estado, lo que permite una mayor transparencia y control sobre la acción del Poder Ejecutivo. Descrecimiento de la corrupción. La reforma del Estado puede contribuir a la lucha contra la corrupción, ya que la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones favorecen la eliminación de prácticas corruptas. En general, la reforma del Estado en Guatemala busca mejorar la calidad de vida de la población, fortaleciendo la capacidad del Estado para atender las necesidades de los ciudadanos y mantener la confianza en las instituciones públicas. Diferencia entre régimen y sistema. La diferencia entre régimen y sistema se puede entender en el contexto de Guatemala, específicamente en relación con los impuestos y la reforma del Estado. Régimen fiscal. En el ámbito tributario, un régimen fiscal se refiere a las diferentes modalidades en las que se pueden calcular y abonar los impuestos derivados de la actividad económica. En Guatemala, existen tres regímenes fiscales fundamentales: régimen de pequeño contribuyente, régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas y régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. Cada uno de estos regímenes tiene sus propias características y obligaciones fiscales, adaptándose a las necesidades y capacidades de los contribuyentes. Sistema. Por otro lado, el término sistema se refiere a una estructura más amplia y compleja que engloba múltiples aspectos.
En el contexto de la reforma del Estado en Guatemala, se menciona un sistema de justicia débil y un sistema de partidos políticos degradados. Los procesos que impactan en la reforma del Estado en Guatemala incluyen acuerdos sociales convertidos en normas. Los acuerdos sociales pueden servir como base para la elaboración de políticas públicas y la reforma del Estado. Crisis de la deuda. La crisis de la deuda fue un factor importante para llevar a cabo reformas en América Latina durante la década de 1980. Transiciones políticas. La transición hacia la democracia en Guatemala ha sido un proceso gradual y complejo, involucrando la reforma de diversos aspectos del Estado, incluido el sistema legal y político. Corrupción y falta de transparencia. La corrupción y la falta de transparencia en el gobierno han sido factores que han contribuido a la necesidad de reformar el Estado en Guatemala. Transición democrática. En Guatemala, la transición democrática se encuentra en un momento crucial, donde la población ha demostrado su deseo de avanzar hacia una democracia más sólida. Algunos aspectos clave sobre cómo se negocia una transición democrática en el país incluyen negociación entre actores políticos. En este proceso, es fundamental que los líderes políticos y diversos actores sociales se comprometan a negociar de manera pacífica y constructiva para lograr una transición exitosa hacia la democracia. Identificación de actores clave. Es identificar esencial quiénes son los actores duros y blandos en esta coyuntura. Los blandos son aquellos que, a pesar de haber adoptado posiciones antidemocráticas en el pasado, tienen intereses que pueden ser compatibles con la democracia. Diálogo y concesiones. A través del diálogo, es necesario comprender las garantías mínimas que los líderes actuales necesitarían para comprometerse a dejar el poder de manera voluntaria e irreversible. Los líderes del movimiento democrático deben esforzarse por otorgar estas garantías para facilitar la transición. Buena noche. Para terminar, yo soy Josué Castellanos y les hablaré sobre los momentos de la transición. Durante la transición democrática en Guatemala, se han registrado varios momentos claves. Primer paso, el presidente electo Bernardo Arévalo y las otras autoridades electas deben tomar posesión de sus cargos el 14 de enero. Segundo paso, se deben tomar las medidas necesarias para que ningún actor dentro de la coalición autoritaria pueda interrumpir o revertir el proceso de transición. Reanudación del proceso de transición. El presidente Alejandro Giammattei anunció la reanudación del proceso de transición tras su suspensión temporal. Estos momentos marcan etapas importantes en la transición democrática de Guatemala, donde se busca establecer un nuevo orden político basado en principios democráticos y respeto a la ley. La transición. Primer fase, esta etapa incluyó la entrega de la metodología de proceso de transición 2023 a 2024 por parte del presidente Alejandro Giammattei al binomio electo, marcando el inicio del proceso. Segundo fase, se realizaron reuniones sectoriales y talleres territoriales entre las autoridades actuales y designadas de las diferentes carteras para garantizar la continuidad administrativa y operativa. Tercera fase, destacada por la entrega del informe de transición gubernamental al binomio electo el 4 de octubre, como parte de la cuarta fase que culminará con la transmisión de mando el 14 de enero del 2024. Según lo establece la Constitución Política de la República, este proceso ha sido diseñado con los principios de ser ordenado, sistemático y transparente, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad democrática en Guatemala. Modelos y teorías de la reforma del Estado. Procesos clave en la reforma del Estado. Acuerdos de paz. Los acuerdos de paz de 1996 fueron fundamentales como un proceso inicial para terminar el conflicto armado y sentar las bases de la reforma del Estado. Diálogo multisectorial. El diálogo entre diferentes actores políticos y sociales permitió la emergencia de un consenso en temas críticos para la reforma del Estado. Implementación legal. La creación de un marco legal que reflejara los nuevos valores democráticos y de derechos humanos fue esencial para institucionalizar los cambios de la reforma. La transición. Primer fase, esta etapa incluyó la entrega de la metodología de proceso de transición 2023 a 2024 por parte del presidente Alejandro Giammattei al binomio electo, marcando el inicio del proceso. Segundo fase, se realizaron reuniones sectoriales y talleres territoriales entre las autoridades actuales y designadas de las diferentes carteras para garantizar la continuidad administrativa y operativa. Tercera fase, destacada por la entrega del informe de transición gubernamental al binomio electo el 4 de octubre, como parte de la cuarta fase que culminará con la transmisión de mando el 14 de enero del 2024. Según lo establece la Constitución Política de la República, este proceso ha sido diseñado con los principios de ser ordenado, sistemático y transparente, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad democrática en Guatemala.
La transición democrática hoy. 1. Avances y desafíos. Guatemala ha logrado avances significativos desde el inicio de la transición, sin embargo, enfrenta desafíos continuos como la corrupción y la desigualdad. 2. La política en debate. El debate político sigue siendo un componente vital de la transición, esencial para abordar las preocupaciones de los ciudadanos y guiar las políticas estatales. 3. Vigilancia internacional. La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Guatemala, ofreciendo apoyo y vigilancia para asegurar la consolidación democrática. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Feliz noche, compañeros.